Seguimos adelante en Telebuen Día recibiendo con gran gusto al doctor Juan Raúl Ferreira, que es integrante del Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Juan Raúl, buen día, ¿cómo le va? Buen día, un gran gusto. Bueno, igualmente para nosotros. Digamos que es una institución relativamente nueva, votada en mayo de 2012, aprobada en cuanto a su reglamentación, a su legislación, en 2008. Allí hay una primera precisión interesante respecto al modelo uruguayo, digamos. Claro, hoy por hoy todos los países de América Latina tienen Institución de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. El Uruguay tiene, como ha tenido siempre, características propias a su identidad e idiosincrasia política nacional. Le ha incorporado cosas que cuando nos hemos reunido con colegas, hace un mes más o menos vinieron todos los defensores del pueblo y miembros de instituciones de derechos humanos de América Latina, y el único caso en que estas dos o tres variables existen es en Uruguay. Primero, es un órgano colegiado. Yo creo que eso responde a una tradición uruguaya. No se olvide que antes de tener presidente tuvimos Consejo Nacional de Gobierno. ¿Sí? Y nosotros notamos que es muy importante, que es mucho más fácil que se equivoque una persona que se equivoque en 5, pero además la sinergia que se genera de madurar los temas, de repartirnos tareas. Claro. Por suerte, además, somos 5 personas que nos llevamos muy bien, lo que eso la ley no puede mandar. Sí. La ley puede mandar como se eligen, pero además no llévense puede presumir bien. La sintonía, digamos. Entonces, eso ha ayudado mucho porque nos ayuda. ¿Y por qué esa dilatoria entre 2008 y mayo de 2012? Esa es otra característica que a mí me parece muy sana, porque lo que quiso el legislador en un proyecto que luego obtuvo unanimidad en el Parlamento, lo que quiso el legislador es evitar que se colara alguna frasecita con nombre y apellido. Si uno saca una ley y dice, bueno, esta ley salió en esta legislatura, pero recién se van a poder nombrar sus titulares a la mitad de la próxima legislatura, lo que está haciendo es garantizando, porque es muy difícil que a lo largo de 5 años los elementos objetivos que determinan quiénes pueden ser directores se mantengan para las mismas personas. Así que es otra peculiaridad uruguaya. Es una peculiaridad uruguaya garantista, es decir, es una ley tremendamente garantista porque es colegiada, garantista porque fue electa de una manera muy democrática, además se requerían 2/3 de los votos en las 3 primeras votaciones, y garantista porque es una institución que mantiene, no en todos los países es así, aunque los principios de París, que son los que inspiran la creación de estas instituciones, establecen que debiera ser así, mantiene y debe mantener una total independencia respecto de los 3 poderes y la capacidad de hacer recomendaciones a los 3 poderes. Bueno, de eso vamos a hablar naturalmente más adelante, pero antes transitemos por el camino de lo obvio. ¿A qué se dedica la institución como tal? La institución tiene, como institución de derechos humanos, competencia en todo aquello que a título individual o a título colectivo, sectores privados vinculados a los servicios públicos o todos los sectores del Estado, puedan incumplir en materia de normas, fundamentalmente normas internacionales o legislación nacional en materia de discriminación, bueno, de cualquiera de los derechos humanos en realidad. Derecho al trabajo, derecho a la salud, derecho a la dignidad de la persona humana, etc. ¿Cuál fue la primera reflexión que le surgió? No sé si individualmente o en forma colectiva, no sé si han tenido una reunión los integrantes de la institución luego de esta sentencia de la Suprema Corte de Justicia acerca de la ley de caducidad. ¿Hubo una instancia colectiva? Bueno, va a haber un pronunciamiento en el día de hoy, por lo tanto yo, por respeto a los colegas y porque además hasta que no hay un pronunciamiento estamos los 5 vedados de hacer comentarios. Pero lo que yo le puedo decir sí es que, en primer lugar, la Corte de Justicia es independiente en materia jurisdiccional. Quiere decir que respecto del fallo, nos podrá gustar, no gustar, a unos y otros no. Respecto del fallo hay otros mecanismos, no es el nuestro. Recordemos además que esos fallos de inconstitucionalidad en Uruguay valen para el caso presentado y no anulan la... No es una norma general. No es una norma general. Lo que es importante
es que en toda la preparación, formación, anuncios previos, e incluso algunos elementos que no son el fallo mismo, pero sí su fundamentación jurídica, etcétera, es muy importante que no se abandonen normas que nos obligan al Uruguay, ¿no? ¿Normas es decir, nacionales o internacionales? Normas nacionales e internacionales. Acá hay mucha docencia que hacer con tiempo y con paciencia, porque lo peor es cuando estos hechos generan crispación o se partidizan. Y yo en lo personal creo que las dos cosas están ocurriendo. Yo le pongo un ejemplo, y le pongo un ejemplo, aunque yo no puedo hacer, o mejor dicho, precisamente porque no puedo hacer política partidista, pero un ejemplo que no involucra para nada al partido donde yo milité toda mi vida antes de ingresar a la institución. Desde algunas filas en estos días, por ejemplo, se está exigiendo, conminando, intimando a que el doctor Tabaré Vázquez se pronuncie sobre este tema. Entonces yo digo, o tenemos el coraje de decir esto no es un tema institucional, es un tema electoral, que sería un mamarracho, o decimos esto es un conflicto de poderes y por lo tanto lo tienen que solucionar los poderes del Estado. No utilizar, digamos, este fallo... A ver, el doctor Vázquez no es ni juez ni legislador. ¿Por qué se le pide su opinión? Para que este tema ingrese a la agenda de la campaña electoral. Una campaña electoral que ya viene muy adelantada, pero que además yo le quitaría todo lo que tiene que ver con lo que es de todos, es decir, con la institucionalidad, con la estabilidad institucional del país. Ahora, por ejemplo, Juan Raúl, que el Frente Amplio, el PIT-CNT y algunas organizaciones sociales convoquen a una marcha, ¿es partidizarlo también desde su punto de vista? Bueno, ese es otro dato importante. Los fallos de la justicia se cumplen. Ahora, en un país democrático también se discuten. Nosotros, como una institución del Estado, no los vamos a discutir. Pero que la sociedad proteste, se movilice, opine, eso es propio de un Estado democrático. ¿Y no es propio de la democracia reclamarle en todo caso a un referente político como Tabaré Vázquez? A mí me parece que en la medida que él está siendo notoriamente un candidato a la presidencia de la República, se puede. Nadie le puede prohibir a nadie que le exija a nadie que opine sobre ningún tema. Pero a mí me parece, capaz que soy muy mal pensado, que da una pizca, que da una óptica de que en realidad el tema no está centrado en el fallo judicial y la independencia del Poder Judicial, sino en incorporar este tema a la campaña electoral. Una estrategia, digamos, en la... Cosa que yo trataría de evitar. Bueno. A mí me parece que es el momento de que todo el mundo baje un cambio y exhortar a alguien que no tiene previsto en su agenda electoral. Si yo no electoralizaría el tema, todo viene demasiado electoralizado. Se hace muy predecible. Basta que alguien de la oposición diga A para que el gobierno salte y diga B, basta para que el gobierno diga en algún tema A para que la oposición salte y diga B. Es como instantáneo. Entonces hemos pasado demasiado rápido a un clima de gran tolerancia, que es una característica importante del Uruguay, a un clima de enfrentamiento irritativo muy pronto. Bueno, volviendo sobre el primer aspecto que le consultaba, usted dice que está vedado de comentarme lo que será la declaración de la institución. Sin embargo, insinuó que hay algunas pistas. Por ejemplo, aquello que tiene que ver con el apego a la norma local y también a la internacional. Claro, este es un tema que también se ha discutido mucho, ¿no? Si, en primer lugar, el tema de la independencia de los poderes. En el Uruguay, yo lo quiero decir con todas las letras porque a veces no sabemos cuando lo decimos qué quiere decir independencia de poderes. La Constitución uruguaya no contempla la separación absoluta de poderes. Este es un régimen de equilibrio interpoder. Fíjese que el órgano legislativo es el poder legislativo. Sin embargo, el presidente, por ejemplo, tiene iniciativa privativa en toda la legislación que tenga que ver con materia presupuestal. Los ministros los designa el presidente, los puede destituir el Parlamento.
Las leyes las aprueba el Parlamento, pero las puede vetar el presidente o declarar inconstitucionales la Corte. Los ministros de la Corte los vota el Parlamento. Entonces, no existe una independencia de criterios, de una separación de poderes absoluta. Es una separación relativa. Con el equilibrio. Con equilibrio entre los tres poderes. Cuando ese equilibrio empieza a tambalear es que se producen los conflictos entre poderes, que es una cosa normal, es deseable evitarlo, pero es normal. Y cuando ello ocurre, yo creo que el rol de una institución como nuestra es tratar de poner argumentos arriba de la mesa que facilite el entendimiento. En este caso, doctor, ¿hubo desde su punto de vista incidencia, presiones para que se adoptaran las decisiones? No tengo idea ni sería mi responsabilidad señalarlo ni averiguarlo. Lo que digo es, se está, después de una tendencia a buscar la verdad, la justicia y de acuerdo al derecho internacional cumplir con la condena de los hechos de lesa humanidad, se está yendo a una tendencia, ya parece ser una tendencia de, bueno, el péndulo se fue para el otro lado. Y lo peor que puede hacer un país en materia de justicia precisamente es tener un movimiento pendular. Y sobre todo no respetar los compromisos internacionales. Yo le quiero hacer un comentario que espero que no se malinterprete. Evidentemente, detrás de los compromisos que ha asumido la República en materia de derechos humanos, lo que hay es un tema de un valor fundamental de convivencia para los uruguayos, un valor de identidad nacional. Pero mucha gente a veces no tiene en cuenta que la violación de estas normas internacionales al país le hace mucho daño. Le hace daño adentro moralmente, por decirlo de alguna manera, y porque irrita los ánimos. Fíjese que todos estos grupos que ahora manifiestan, incluso lo que nosotros condenamos, eso sí lo condenamos, los que lo hicieron violentamente y dentro de la Corte y tratando de impedir que la misma funcione, eso sí es impedir que la justicia actúe con independencia. Pero todo esto se venía encaminando hacia una pacificación muy generalizada, los ánimos habían bajado varios cambios. Entonces, por más sin perjuicio de condenarlo, uno está evidenciando que hay una cantidad de señales que se están mandando de que el péndulo se mueve hacia el incumplimiento de las normas internacionales que irrita y no contribuye a la paz social en un momento en que ya tenemos bastantes dolores de cabeza. Bien, Juan Raúl, usted ha dicho entonces parte del precepto de que acá se está violando el derecho internacional. ¿Qué afectación tiene para el país? Se viola el derecho internacional, por ejemplo, cuando se dice que la norma internacional no es obligatoria, siendo que nosotros hemos firmado, por ejemplo, no solo el Pacto de Derechos, el Pacto Americano de San José de Costa Rica, no solamente aparte hemos ratificado la jurisdicción de la Corte y el carácter vinculante, es decir, obligatorio de sus fallos. Pero me parece que yo entiendo a dónde apunta la pregunta. Es, aparte del tema moral al que yo me refería, el prestigio internacional del Uruguay tiene consecuencias de todo tipo, también económicas. Es decir, hace 30 años a un inversor le daba lo mismo invertir en un Estado de Derecho que en una dictadura, por ejemplo. Después dejó de ser así, porque la certeza jurídica para el inversor terminó siendo un elemento importante en la seguridad con que invierte. Y hoy en día, la medición que el mundo hace del respeto de los derechos de la persona humana y el cumplimiento y el apego a la norma internacional son un elemento muy importante que juega en todos los niveles de relacionamiento internacional. También el económico. Ajá. Usted dice entonces que hay un apartamiento, en todo caso, del derecho internacional. Está la teoría o la biblioteca, si se le quiere llamar así, respecto a que el derecho internacional nunca puede llegar a estar por encima de la Constitución, por encima de la ley local madre, digamos. Bueno, hay países donde lo han incorporado a la Constitución, han dicho, todos los convenios internacionales tienen rango constitucional. Y cuando Uruguay firma un convenio internacional, ¿no está diciendo eso?
cuando Uruguay firma un convenio internacional, muchas veces lo dice expresamente. En algunos casos no. Los convenios de la OIT nos obligan a escuchar las recomendaciones, no son vinculantes. Por ejemplo, algunos convenios, tal es el caso del Pacto de San José de Costa Rica y la jurisdicción de la Corte, el Uruguay voluntariamente, por lo tanto no es una invasión a su soberanía, reconoce esta jurisdicción y luego la ratifica en la ley. Puede cambiar de opinión y decir, bueno, no voy a cumplir más los fallos de la Corte. Entonces la manera prolija de hacerlo sería tener el coraje de decir, a mí no me gustaría que ocurriera, ¿no? Claro. Ocurrió en Venezuela solamente. De decir, bueno, yo como no quiero acatar los fallos de la Corte, renuncio a la Convención. Y entonces el Parlamento vota a ver si abandona las responsabilidades que asumió. Eso sí sería un retroceso muy grande, pero sería la vía de derecho correcta para hacer las cosas. Bien. Ahora, pertenecer a un convenio internacional para no respetarlo, aparte de no ser algo prestigioso y serio, es ilegal. Una señal en ese sentido que usted menciona es la de la secretaria, específicamente calificó de alarmante el calificativo de ONU para el fallo de la Suprema Corte de Justicia. Declaraciones recientes. ¿Eso va en esa dirección que usted señala? Sí, esto es muy importante. Hay muy pocos cargos de la relevancia en la estructura de Naciones Unidas que la alta comisionada, en este momento es una mujer, para derechos humanos. Es una organización que además tiene una representación para América Latina, que tiene sede en Chile. El titular para América Latina es el señor Américo Incalcaterra, que ha estado además con todos los partidos políticos del Uruguay, con todos los sectores sociales y con el Poder Ejecutivo, con todos los poderes del Estado también, y que siempre se le ha garantizado que se va a cumplir fielmente con los compromisos internacionales. Entonces yo creo que ahí, en las declaraciones de la propia alta comisionada, lo que hay es hasta una sorpresa como inesperada. Porque, repito, hasta este momento el único país que ha abandonado la protección internacional de derechos humanos, sobre todo en el sistema interamericano, ha sido Venezuela. Sí. Y yo creo que parte del rol del UNASUR es llevar a Venezuela de nuevo a aquel camino. Pero con la tradición democrática del Uruguay es comprensible, yo leí la declaración, es una declaración muy respetuosa pero muy dura, muy fuerte. Sí, sí. Donde se puede leer la frustración de la sorpresa, es decir, no esperaban esto. Juan Raúl, cuando se menciona el juicio político hay quienes entienden que se trató de un exabrupto casi. Bueno, yo en eso no me puedo meter. Yo creo que todos los uruguayos tenemos que ser cada vez más cuidadosos con las expresiones. También muchas veces se dice, por ejemplo, el gobierno viola la Constitución. Yo digo, paso siguiente, entonces juicio político, esa es la obligación de uno, ¿no? Entonces, hubo un golpe de Estado. El otro día alguien dijo, hubo un golpe de Estado. Yo creo que tenemos... es por rachas, ¿no? Estamos acercándonos demasiado adelantadamente y en un clima demasiado crispado. Generalmente se va acercando la elección y se van crispando los ánimos. Si a 2 años de una elección los ánimos están así, yo me imagino lo que va a ser la campaña electoral. Bueno, usted decía hoy al comienzo, y ya estamos cerrando con esto, que la institución puede permitirse el derecho de sugerir, de recomendarle a cualquiera de los poderes del Estado. ¿El traslado de la jueza Mariana Mota les mereció también alguna consideración interna y alguna recomendación? Sí, sí, se emitió una declaración respetando la resolución de la Corte. Ahí también hay algunos temas, la Corte puede trasladar al juez que quiera con determinados procedimientos que no se siguieron, ¿no? Es decir, la Constitución manda, por ejemplo, consultar al fiscal de Corte. Allí se advierte que podría existir razones para un juicio político. Pero bueno, el juicio político es un instituto extremo, que yo creo que habría que manejar eso con mucho cuidado, pero lo que es cierto es que, a ver, lo que es importante es que la Corte tiene la facultad de remover de posición a los jueces, pero
si es por razones de mejor servicio y si no hay nada que ocultar y todo fue hecho de acuerdo a derecho, tiene que tratar de explicarlo. Todos tenemos la obligación de explicar nuestros actos, aún los jueces, por eso fundan sus sentencias y sus... Entonces, yo creo que hubiera sido bueno una mayor explicación de por qué era una razón de mejor servicio sacar una jueza penalista y llevarla a la órbita civil y traer un juez civil a la órbita penalista. Cuando tenía cargos de tan alta sensibilidad como esos 50 sobre violación de derechos humanos y, en fin... Yo le pedí para pasar una visita antes que termináramos, claro, que me parece que es muy importante. La importante. Asamblea Nacional de Derechos Humanos. El 18 de marzo se va a celebrar, de acuerdo a la ley que crea la Institución Nacional de Derechos Humanos, la primera Asamblea Nacional de Derechos Humanos. Como ustedes llegan a todo el país, yo quiero exhortar a todos los organismos no gubernamentales que de una o de otra manera tengan vinculación al tema de derechos humanos en un sentido amplio. Pueden ser organizaciones que luchen por la vivienda, pueden ser organizaciones que luchen por el derecho a la salud, al trabajo, a registrarse y poder participar. Esta primera asamblea además va a ser una especie de censo. Claro. No sabemos cuántas organizaciones no gubernamentales hay en el país en materia de derechos humanos. Y para inscribirse o para obtener información, creo que el email es bastante fácil de recordar, porque es asamblea DDHH por derechos humanos y luego @ y nuestras iniciales INDDHH.gov.uy. Lo vamos a repetir aquí. Bueno, muchas gracias, Juan Raúl. Un año muy particular, ¿no? Son los 25 años del fallecimiento de Wilson Ferreira. Bueno, habrá actos seguramente. Ahora está esa cuestión de apropiarse de las ideas, ¿no? Sí, y decir, este año afortunadamente este año las dos cosas que por lo menos van a ocurrir, las tres cosas que van a ocurrir ese día son muy convocantes, es decir, pero a veces hay esa cosa de yo soy dueño de la memoria de alguien que me parece que no es lo más lindo. Pero este año va a haber a las 10 de la mañana, esto es el viernes 15 de marzo, una asamblea general solemne con participación del coro del Sodre, que fue convocada por todos los partidos políticos. A las 15 horas el intendente Canelones va a firmar el decreto para erigir un monumento en el ingreso este a Montevideo y a las 19 horas, como es tradicional, la familia ofrece una misa en la catedral, a donde van a ir además líderes de todas las religiones del Uruguay. Ha sido muy amable, ¿eh? Muchas bueno, gracias. Muchas gracias. El doctor Juan Raúl Ferreira estuvo con nosotros. Vamos a la pausa y seguimos adelante en Telebuendo.